farmacéutico se negó a atender a anciana sin dinero, pero el millonario que venía atrás. Elena Reyes Méndez contaba las monedas por cuarta vez aquella mañana, pero el resultado siempre era el mismo. Su jubilación había llegado con descuento nuevamente, y ahora le faltaban exactamente 12 pesos con 50 centavos para comprar el medicamento que tomaba desde hacía 15 años. El farmacéutico Sergio Valenzuela observaba con impaciencia creciente mientras ella separaba las moneditas en el mostrador de mármol de la farmacia San Judas Tadeo, en el puerto de Veracruz. Ya eran casi las 9 de la mañana y tenía otros clientes que atender. «Señora, la receta es para hoy. Si no tiene el dinero completo, vuelva cuando pueda», dijo cruzando los brazos sobre la bata blanca. «Por favor, doctor Sergio, solo faltan estas moneditas. Puedo traerlo el lunes cuando mi vecina me pague el aseo doméstico que hice ayer». «No soy banco, doña...». Hizo una pausa. Ni siquiera recordaba el nombre de ella. «Vuelva cuando tenga la cantidad completa». Detrás de Elena, un hombre de traje gris oscuro observaba toda la escena en silencio. Guillermo Estrada Garza acababa de estacionar su auto de lujo alemán frente a la farmacia y había entrado para comprar un simple bálsamo labial. A sus 52 años, era dueño de una de las mayores inmobiliarias de la costa de Veracruz, pero en ese momento se sentía como un niño presenciando una injusticia en el patio de la escuela. Elena guardó las monedas en el pañuelo de algodón gastado que siempre llevaba en el bolso. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la humillación que sentía en ese momento. Conocía a Sergio desde pequeño. Había sido amiga de su madre, Beatriz Valenzuela, que trabajaba como empleada doméstica en la casa de al lado de la suya, en la colonia Zaragoza. «Está bien, doctor. Volveré el lunes», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Espere un momento», dijo Guillermo acercándose al mostrador. «¿Cuánto cuesta el medicamento de la señora?». Sergio cambió completamente su actitud al ver el traje bien cortado y el reloj caro en la muñeca del hombre. «Son 62 pesos con 50 centavos, señor. Un medicamento importado para la presión, muy eficaz». Guillermo abrió la cartera de cuero y sacó un billete de 100 pesos. «Empaque el medicamento de la señora, por favor. Y deme también un bálsamo labial». Elena volvió hasta el mostrador, con los ojos llenos de lágrimas. «No es necesario, joven. No acepto limosnas de nadie». «No es limosna», respondió Guillermo, mirándola directamente a los ojos. «Es una inversión. Usted me parece una persona que paga sus deudas. ¿Cómo dice? Présteme 50 pesos hoy y me paga 60 el lunes. 10 pesos de interés es un buen negocio para mí». Elena lo observó por unos segundos, tratando de entender la lógica de aquel hombre bien vestido. «Pero usted me está dando 62. Entonces me debe exactamente 12 pesos con 50 centavos. Los otros 50 son un préstamo». Sergio entregó el medicamento y el cambio de Guillermo con una sonrisa forzada, sin entender por qué un hombre claramente rico se preocuparía por una anciana sin dinero. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Guillermo a Elena mientras salían juntos de la farmacia. «Elena Reyes Méndez. ¿Y usted?». «Guillermo. ¿Puedo acompañarla hasta su casa? Quiero asegurarme de dónde cobrar mi deuda el lunes». Caminaron por las calles empedradas de la colonia Zaragoza. Elena vivía en un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de una familia, por el que pagaba 400 pesos de renta. El espacio apenas cabía una cama individual, una estufa de 2 quemadores y un pequeño refrigerador que hacía ruido toda la noche. «Vivo aquí desde hace 3 años», explicó ella, invitando a Guillermo a tomar un café. «Antes vivía en mi propia casa, una herencia de mi madre, pero tuve que venderla para pagar el tratamiento de mi hija». «¿Su hija está bien ahora?». Elena bajó la mirada y juntó las manos nerviosamente. «Se fue hace 2 años. Leucemia. Luchamos durante casi 10 años, pero no pudimos vencerla». Guillermo sintió un nudo en el pecho. Él mismo había pasado por algo similar con su esposa, que había fallecido 5 años antes, víctima de complicaciones cardíacas. «Lo siento mucho». Ella dejó 3 hijos. 2 viven conmigo aquí y el mayor está estudiando medicina en una universidad privada.
trabajo de aseo doméstico en 3 casas para ayudar a pagar sus colegiaturas. ¿Y cómo conoce al farmacéutico? El rostro de Elena se endureció. Sergio es hijo de Beatriz, mi antigua vecina. Cuando éramos niños, él y mi hija Claudia jugaban juntos. Beatriz pasaba dificultades después de que su marido la abandonó. Yo compartía mi comida con ellos casi todos los días. Si no fuera por eso, Sergio no habría llegado a donde llegó. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Guillermo tomó el café de olla bien fuerte que Elena preparó y pensó en cómo la vida podía ser irónica. Algunas personas olvidaban por completo de dónde venían en cuanto conseguían una mejor posición. Beatriz todavía vive por aquí. Se enfermó el año pasado y se fue a vivir con Sergio. Compró una casa grande en Costa de Oro para ella, pero... Elena dudó. ¿Pero qué? Creo que le da vergüenza su origen. Nunca más me saludó después de convertirse en farmacéutico. Incluso evita pasar por la calle donde vivía su madre. Guillermo se despidió prometiendo volver el lunes para recibir los 12 pesos con 50 centavos, pero antes de ir a casa, volvió a pasar por la farmacia. «Me gustaría hacer un pedido corporativo», le dijo a Sergio. «Necesito un proveedor fijo para mi empresa». Los ojos de Sergio brillaron. Conocía la inmobiliaria Estrada de nombre y sabía que era una de las más grandes de la región. «Claro, señor Estrada, será un placer atenderlo. ¿Qué tipo de medicamentos necesita?» «Principalmente analgésicos, antiinflamatorios, material de primeros auxilios. Tengo más de 200 empleados, pero antes me gustaría conocer mejor cómo trabajan aquí. Tenemos los mejores precios de la región y atención diferenciada para empresas. ¿Y para clientes individuales, como la señora de esta mañana?» Sergio cambió de tema rápidamente. «Cada caso es un caso. No puedo estar dándole descuentos a todo el mundo o quiebro». Guillermo salió de la farmacia con la impresión de que Sergio no solo era codicioso, sino también arrogante. Decidió que haría su propia investigación sobre la familia. El sábado por la mañana, Guillermo volvió a la colonia Zaragoza. Buscó vecinos antiguos que pudieran contar más sobre la historia de Beatriz y Sergio. Doña Guadalupe, una señora de 80 años que vivía en la misma calle desde hacía 5 décadas, fue quien más detalles le contó. «Elena fue un ángel en la vida de Beatriz y de Sergio», dijo ella mientras regaba las plantas en la banqueta. Cuando Francisco, el esposo de Beatriz, desapareció, se quedaron sin nada. Sergio tenía unos 8 años en esa época. ¿Y cómo ayudó Elena? Todos los días les llevaba un plato de comida. A veces compartía lo poco que tenía. Recuerdo que más de una vez se quedó solo con pan y café para darle de comer al niño y a su madre. ¿Y después de que creció? Ay, joven, este mundo es ingrato. Cuando Sergio se graduó y abrió la farmacia, pensé que iba a retribuir la bondad que recibió. Pero ocurrió lo contrario. Parece que le da vergüenza su pasado. Guillermo pensó en su propia trayectoria. Había nacido en una familia de clase media baja y logrado todo con mucho trabajo. Nunca olvidó a las personas que lo ayudaron al inicio de su carrera y siempre procuraba retribuir cuando era posible. El domingo decidió pasar por la casa de Elena para conocer a sus nietos. Encontró a 2 muchachos estudiando en la pequeña mesa de la cocina. Mateo, de 19 años, estudiaba medicina en 3er año. Sebastián, de 16, estaba en 2º año de preparatoria. «Abuelita contó que usted le prestó dinero», dijo Mateo saludando a Guillermo. «Muchas gracias. No tenían que haberme contado. Era un asunto entre nosotros 2. La abuelita no nos esconde nada», explicó Sebastián. «Ella siempre nos enseñó que la honestidad es lo más importante en la vida». Guillermo observó los libros esparcidos sobre la mesa. Todos eran usados, algunos con páginas sueltas, pero cuidadosamente organizados. «¿Cómo logran estudiar en un espacio tan pequeño?» «Uno se acostumbra», respondió Mateo. «Lo importante es tener la oportunidad. Muchos de mis compañeros de la universidad se quejan de tener que compartir el cuarto con un hermano. Sebastián y yo compartimos este cuarto con la abuelita y estamos agradecidos por eso».
¿Sus padres? Nuestra mamá se fue cuando yo tenía 17. Mateo bajó la voz. Mi papá nunca asumió la responsabilidad. La abuelita Elena nos crió desde entonces. Guillermo sintió admiración por aquella familia. A pesar de las dificultades, los muchachos eran educados, estudiosos y agradecidos. Recordó cómo él mismo había sido criado por su abuela después de perder a sus padres en un accidente cuando tenía 15 años. El lunes por la mañana, Guillermo llegó temprano a la farmacia. Quería observar a Sergio sin ser notado. Se escondió detrás de un estante de productos de higiene y observó cómo el farmacéutico atendía a los primeros clientes del día. Con las personas bien vestidas, Sergio era todo sonrisas y atención. Ofrecía descuentos, sugería productos más caros, se aseguraba de empacar todo con cuidado. Pero cuando llegó un señor de ropa sencilla buscando un medicamento genérico más barato, su actitud cambió por completo. «Solo tenemos la versión original, que cuesta 30 pesos más», dijo Sergio bruscamente. «Pero doctor, el médico dijo que el genérico tiene el mismo efecto. Si quiere ahorrar, vaya a la farmacia del gobierno. Aquí trabajamos solo con calidad». El señor salió cabizbajo y a Guillermo le hirvió la sangre. Decidió acercarse al mostrador. «Buenos días, Sergio. Vine a buscar información sobre los precios para mi empresa». «Claro, señor Estrada. Ya preparé una propuesta. Tenemos condiciones especiales para grandes volúmenes. Antes de eso, me gustaría entender mejor su filosofía de atención. Acabo de verlo despedir a un cliente». «Ah, aquel señor no tenía dinero para comprar lo que necesitaba. No puedo estar dando descuentos a todo el mundo». «Entiendo. ¿Y si quisiera incluir a empleados de salario más bajo en el programa corporativo? Ahí sería diferente. Con usted garantizando el pago es otra historia». Guillermo se dio cuenta de que Sergio solo mostraba respeto cuando había garantía de ganancia de por medio. En ese momento, Elena entró a la farmacia cargando una bolsa de plástico. Guillermo notó que venía caminando más despacio que en el último encuentro. «Buenos días, doctor Sergio», dijo ella, acercándose al mostrador. «¿Qué desea?», respondió él secamente. «Vine a pagar la deuda del señor Guillermo». Ella abrió la bolsa y comenzó a sacar monedas de distintos valores. Había muchas de 5 y 10 centavos, algunas de 25 y pocas de 50 centavos y de 1 peso. «Son 12 pesos con 50 centavos exactos», dijo ella contándolo todo frente a Guillermo. Sergio observó la escena con desdén. «¿Qué historia es esa de deuda?». «El señor Guillermo me prestó dinero el viernes para comprar mi medicina. Estoy pagándole». Guillermo se dio cuenta de que Elena había juntado aquellas monedas haciendo trabajos extra durante el fin de semana. Probablemente había pasado el domingo entero lavando ropa o haciendo aseo doméstico para conseguir ese dinero. «Elena, no necesita pagarme ahora», dijo Guillermo. «Puede pagar cuando esté más desahogada». «No, señor. Las deudas se pagan en el plazo acordado. Mi mamá siempre lo decía». Sergio puso los ojos en blanco, claramente irritado por la pérdida de tiempo de aquellos centavos, siendo contados en su mostrador de mármol. «Si van a quedarse ahí contando moneditas, háganlo en otro lugar. Tengo otros clientes que atender». Eduardo olhou para trás e viu que a farmácia estava vazia. «Que outros clientes?» «Podem chegar a qualquer momento». Cleusa terminou de contar as moedas e as empurrou para Eduardo. «Obrigada pelo empréstimo, senhor. Se precisar de alguma coisa, é só procurar». «Na verdade, preciso, sim. Você não gostaria de trabalhar na minha empresa?» «Como assim?» «Preciso de alguém para organizar o almoxarifado de medicamentos no canteiro de obras. É um trabalho simples, mas que precisa de uma pessoa de confiança». Ricardo interrompeu a conversa. «Com licença, mas estão atrapalhando o meu movimento». Eduardo se virou para ele com uma expressão séria. «Que movimento? A farmácia está vazia. Vai ficar movimentada daqui a pouco. Você conhece esta senhora desde criança, não é?» Ricardo hesitou. «Conheço muita gente do bairro. Sua mãe não contou como a Cleusa ajudou vocês quando você era pequeno? Não sei do que está falando». Cleusa olhou para Ricardo com tristeza. «Ricardo, você realmente não se lembra de como eu e sua mãe éramos amigas? De quantas vezes dividi minha comida com vocês?
Isso foi há muito tempo. As pessoas mudam de vida, mudam de condição, mas não deveriam mudar de caráter. Eduardo decidiu que era hora de ir embora. Despediu-se de Cleusa, combinando de encontrá-la na quarta-feira para conversar sobre o trabalho, e saiu da farmácia sem dizer uma palavra para Ricardo. Durante o trajeto para o escritório, Eduardo não conseguia parar de pensar na frieza de Ricardo. Como alguém podia ser tão ingrato com quem o havia ajudado na infância? Decidiu que precisava conhecer melhor a mãe dele. Na terça-feira à tarde, Eduardo dirigiu até o bairro Gonzaga, procurando a casa onde Joana morava com Ricardo. Encontrou o endereço através de um funcionário da construtora que conhecia a família. Era uma casa térrea simples, mas bem cuidada, em uma rua tranquila, a 3 quadras da praia. Eduardo tocou a campainha e foi atendido por uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado. Boa tarde. A senhora é Dona Joana? Sou sim, o que deseja? Meu nome é Eduardo. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma antiga amiga sua, Cleusa Maria Santos. O rosto de Joana se iluminou. A Cleusa? Como ela está? Há anos não tenho notícias dela. A senhora não a vê mais? Meu filho... Joana hesitou. Ele acha que não devo mais me misturar com pessoas do antigo bairro. Diz que é perigoso andar por lá na minha idade. Eduardo percebeu que Ricardo estava isolando a mãe propositalmente. Posso entrar? Gostaria de contar algumas coisas sobre sua antiga amiga. Joana o convidou para sentar na sala modestamente mobiliada. Havia algumas fotos antigas nas paredes, incluindo uma onde ela aparecia jovem ao lado de uma mulher, que Eduardo reconheceu como sendo Cleusa. A Cleusa salvou nossa vida quando o Ricardo era pequeno, começou Joana, com os olhos marejados. Quando meu marido nos abandonou, eu não tinha como sustentar meu filho. Ela dividia tudo o que tinha comigo. E o Ricardo sabe disso? Claro que sabe. Mas ele diz que isso foi no passado, que agora nossa vida é diferente. Diferente como? Ele não gosta que eu fale dos tempos difíceis. Diz que isso é coisa de pobre, que agora somos pessoas respeitáveis. Eduardo contou a Joana sobre o encontro na farmácia, sobre como Ricardo havia tratado Cleusa com frieza e desprezo. Joana chorou enquanto ouvia. Eu criei meu filho para ser grato e humilde. Não sei onde foi que errei. A senhora não errou. Às vezes as pessoas se perdem no caminho. Queria tanto ver a Cleusa de novo, saber como ela está. Ela está com dificuldades financeiras, mas tem uma família linda. Criou 2 netos sozinha depois que perdeu a filha. A Carla faleceu. Eduardo confirmou com um aceno de cabeça, e Joana chorou ainda mais. Era uma menina tão doce, brincava com o Ricardo todos os dias. Como é que meu filho pode ter esquecido disso tudo? Guillermo se quedou em la casa de Beatriz por mais de 1 hora, escutando histórias sobre como Helena había sido fundamental en la crianza de Sergio. Aparentemente, cuando el niño se enfermó de neumonía a los 10 años, Helena había vendido su anillo de bodas para ayudar a pagar el médico particular. Sergio no sabe esta historia, confesó Beatriz. Nunca se la conté porque Helena me pidió que no se la contara. Decía que la ayuda de verdad es la que se da sin esperar reconocimiento. Cuando Guillermo salió de la casa de Beatriz, tenía una comprensión muy clara de la situación. Sergio no solo era ingrato, era deliberadamente cruel con alguien que había sido esencial en su formación. El miércoles, Guillermo encontró a Helena en el portón de una de las casas donde hacía la limpieza. Acababa de salir y cargaba una bolsa con productos de limpieza. ¿Cómo le fue en el trabajo hoy? Tranquilo, la señora de la casa es muy educada, no como algunos lugares donde he trabajado. Fueron a tomar un café a una panadería de la colonia y Guillermo le explicó su propuesta de trabajo. Es simple. Usted sería la encargada de recibir y organizar los medicamentos que compramos para el consultorio de la inmobiliaria, 3 veces por semana, 4 horas al día. Salario de 800 pesos. Helena casi se atragantó con el café. ¿800 pesos? Señor Guillermo, eso es más que mi jubilación. Es el salario justo para la función. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente.
Pero no entiendo nada de remedios. No necesita entender. Solo necesita saber leer y organizar. Lo que usted hace perfectamente. Elena aceptó la propuesta, emocionada. Por primera vez en años, tendría un ingreso que le permitiría vivir con más dignidad. ¿Cuándo puedo empezar? El próximo lunes. Pero antes quiero que me acompañe a una visita. ¿A dónde? Vamos a ver a su vieja amiga Beatriz. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El jueves por la tarde, Guillermo pasó por Elena. Ella se había arreglado con la mejor ropa que tenía, un vestido azul marino sencillo, pero bien conservado, y el mismo pañuelo beige que usaba para proteger su cabello. «Estoy nerviosa», confesó ella en el carro. «Hace tanto tiempo que no veo a Beatriz. Ella está ansiosa por verla». Cuando llegaron a la casa en Costa de Oro, Beatriz estaba esperando en la puerta. Las dos se abrazaron y lloraron por varios minutos, mientras Guillermo observaba emocionado. «Elena, mi querida amiga, ¿cómo estás de delgada? Y tú estás bien conservada, Beatriz. La vida mejoró para ti». Se sentaron en la sala y comenzaron a hablar de los años que estuvieron separadas. Beatriz contó sobre la farmacia de su hijo, sobre cómo había logrado graduarse y poner su propio negocio. Elena habló sobre la hija que había partido, sobre los nietos que estaba criando. «¿Sergio sabe que estoy aquí?», preguntó Elena. Beatriz bajó la mirada. «No está en casa. Dijo que iba a resolver unos asuntos en la farmacia». Guillermo se dio cuenta de que Beatriz le había mentido a su hijo sobre la visita. «¿Y si llega y me ve aquí?» «Elena, esta también es mi casa. Tengo derecho a recibir a quien yo quiera». Pasaron 2 horas conversando, recordando historias antiguas, riendo y llorando juntas. Guillermo salió a comprar un pastel a una panadería cercana, dejando a las 2 amigas a solas. Cuando regresó, encontró a Beatriz mostrándole a Elena fotos antiguas guardadas en una caja de zapatos. «Mira aquí Sergio y Claudia en su cumpleaños número 8», dijo Beatriz, señalando una foto descolorida. «¿Cómo eran de pequeños? A Claudia le encantaba jugar a la casita con él. Recuerdo que hiciste un pan de elote para la fiesta. Era el único que sabíamos hacer con los ingredientes que teníamos. Y quedó delicioso». Sergio comió 3 pedazos. Guillermo observó la foto. Ricardo e Carla apareciam sorrindo abraçados com roupas simples mas limpas. Era difícil acreditar que aquele menino havia se transformado no homem frio que ele conhecera na farmácia. Quando se preparavam para ir embora, Joana agarrou a mão de Cleusa. «Não deixe passar tanto tempo de novo. Você é a única amiga verdadeira que tenho. Prometo que vou voltar. Agora que tenho um trabalho fixo, vou ter mais tempo». No carro, Cleusa estava radiante. «Obrigada por ter proporcionado esse encontro, Sr. Eduardo. Senti falta da Joana todos esses anos. Por que vocês se afastaram?» Depois que o Ricardo abriu a farmácia, as visitas dela foram diminuindo. Da última vez que nos encontramos, ela comentou que o filho achava que ela não devia mais frequentar o antigo bairro. «E você não procurou por ela?» «Tentei algumas vezes, mas sempre que ligava, o Ricardo atendia e dizia que ela estava ocupada. Depois de um tempo, parei de tentar». Eduardo entendeu que Ricardo havia deliberadamente afastado a mãe de Cleusa, provavelmente por vergonha das origens humildes da família. Na sexta-feira, Eduardo voltou à farmácia para finalizar os detalhes da compra corporativa. Estava disposto a dar uma última chance para Ricardo demonstrar um pouco de humanidade. «Bom dia, Ricardo. Vim fechar nossa parceria». «Excelente, Sr. Carvalho. Já preparei toda a documentação. Antes de assinar, tenho uma pergunta pessoal a fazer». «Claro, pode falar. Sua mãe é feliz morando com você?» Ricardo pareceu surpreso com a pergunta. «Claro que é. Dou tudo do bom e do melhor para ela. Mas ela tem liberdade para sair, visitar amigos. É uma senhora de idade. Não é seguro ela ficar andando por aí sozinha. E se ela quisesse visitar uma antiga amiga, por exemplo? Dependeria de quem fosse. Não posso deixar ela se misturar com qualquer pessoa». Eduardo percebeu que suas suspeitas estavam corretas.
Ricardo controlava a vida social da mãe. A propósito, sua mãe conheceu uma antiga amiga ontem. Estavam muito felizes juntas. O rosto de Ricardo mudou completamente. Que amiga? Cleusa Maria Santos. Você a conhece, não é? Vagamente. É uma conhecida do antigo bairro. Apenas conhecida? Sua mãe me contou que ela foi muito importante na vida de vocês. Minha mãe às vezes exagera nas histórias. Ela está ficando velha, confunde as coisas. Eduardo sentiu nojo da atitude de Ricardo. Não só era ingrato, como ainda tentava desqualificar as memórias da própria mãe. Bem, já que não tem interesse no passado, vamos falar do futuro. Mudei de ideia sobre nossa parceria. Como assim? Decidi que vou abrir uma farmácia própria para atender meus funcionários. Assim tenho controle total sobre preços e atendimento. Mas, Sr. Carvalho, posso fazer uma proposta melhor? Não se trata de preço, Ricardo. É uma questão de valores. Eduardo saiu da farmácia sem dar mais explicações. Na verdade, ele já havia decidido há dias que não faria negócio com Ricardo, mas queria ter certeza absoluta sobre o caráter dele. Durante o fim de semana, Eduardo conversou com Rafael e Gabriel sobre o comportamento do farmacêutico. Os jovens ficaram indignados ao saber como ele havia tratado a avó. Vovó sempre fala bem de todo mundo, disse Rafael. Mesmo quando as pessoas são ruins com ela, ela tenta encontrar algo de bom para falar. É verdade, concordou Gabriel. Ela nunca falou mal do Ricardo, mesmo depois de ele começar a ignorar ela. E vocês sabem da história do remédio que ele vendeu para você, avó, quando ela ficou doente? Que história? Perguntaram os dois juntos. Eduardo percebeu que Cleusa havia guardado mais segredos. Decidiu que era hora de a família toda conhecer a verdade sobre Ricardo. Na segunda-feira, Cleusa começou a trabalhar na construtora. Eduardo havia preparado uma sala pequena, mas confortável para ela organizar os medicamentos. Era um ambiente limpo, com ar-condicionado e uma cadeira ergonômica. "Isso aqui é para mim?" perguntou ela, admirada. "Só para você." Sergio y Claudia aparecían sonriendo, abrazados, con ropa sencilla pero limpia. Era difícil creer que aquel niño se había transformado en el hombre frío que él había conocido en la farmacia. Cuando se preparaban para irse, Beatriz tomó la mano de Elena. "No dejes pasar tanto tiempo otra vez, eres la única amiga verdadera que tengo. Prometo que voy a volver. Ahora que tengo un trabajo fijo, voy a tener más tiempo." En el auto, Elena estaba radiante. "Gracias por haber hecho posible este encuentro, señor Guillermo. Extrañé a Beatriz todos estos años. ¿Por qué se distanciaron?" Después de que Sergio abrió la farmacia, sus visitas fueron disminuyendo. La última vez que nos vimos, ella comentó que su hijo pensaba que ya no debía frecuentar el antiguo barrio. "¿Y usted no la buscó?" "Lo intenté algunas veces, pero siempre que llamaba, Sergio contestaba y decía que ella estaba ocupada. Después de un tiempo, dejé de intentarlo." Guillermo entendió que Sergio había alejado deliberadamente a su madre de Elena, probablemente por vergüenza de los orígenes humildes de la familia. El viernes, Guillermo volvió a la farmacia para finalizar los detalles de la compra corporativa. Estaba dispuesto a darle una última oportunidad a Sergio para demostrar un poco de humanidad. "Buenos días, Sergio. Vine a cerrar nuestra alianza." "Excelente, señor Estrada. Ya preparé toda la documentación. Antes de firmar, tengo una pregunta personal que hacerle." "Claro, puede hablar." "¿Su madre es feliz viviendo con usted?" Sergio pareció sorprendido por la pregunta. "Claro que lo es. Le doy todo de lo mejor para ella." "¿Pero tiene libertad para salir, visitar amigos? Es una señora de edad. No es seguro que ande sola por ahí." "¿Y si ella quisiera visitar a una antigua amiga, por ejemplo?" "Dependería de quién fuera. No puedo dejar que se junte con cualquier persona." Guillermo se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. Sergio controlaba la vida social de su madre. A propósito, su madre conoció a una antigua amiga ayer. Estaban muy felices juntas. El rostro de Sergio cambió por completo. "¿Qué amiga?" "Elena Reyes Méndez. ¿La conoce, no es así?" "Vagamente. Es una conocida del antiguo barrio." "¿Solo conocida?" "Su madre me contó que ella fue muy importante en la vida de ustedes."
Mi madre a veces exagera en las historias. Está envejeciendo, confunde las cosas. Guillermo sintió repugnancia por la actitud de Sergio. No solo era ingrato, sino que además intentaba descalificar los recuerdos de su propia madre. Bueno, ya que no le interesa el pasado, hablemos del futuro. Cambié de opinión sobre nuestra alianza. ¿Cómo así? Decidí que voy a abrir una farmacia propia para atender a mis empleados. Así tengo control total sobre precios y atención. Pero, señor Estrada, ¿puedo hacerle una mejor propuesta? No se trata de precios, Sergio. Es una cuestión de valores. Guillermo salió de la farmacia sin dar más explicaciones. En realidad, ya había decidido desde hacía días que no haría negocios con Sergio, pero quería tener absoluta certeza sobre su carácter. Durante el fin de semana, Guillermo habló con Mateo y Sebastián sobre el comportamiento del farmacéutico. Los jóvenes se indignaron al saber cómo había tratado a su abuela. La abuela siempre habla bien de todo el mundo, dijo Mateo. Incluso cuando la gente es mala con ella, intenta encontrar algo bueno que decir. Es cierto, coincidió Sebastián. Ella nunca habló mal de Sergio, incluso después de que él empezó a ignorarla. ¿Y saben la historia del medicamento que le vendió a su abuela cuando ella se enfermó? ¿Qué historia?, preguntaron los dos al mismo tiempo. Guillermo se dio cuenta de que Elena había guardado más secretos. Decidió que era hora de que toda la familia conociera la verdad sobre Sergio. El lunes, Elena comenzó a trabajar en la inmobiliaria. Guillermo había preparado una sala pequeña pero cómoda para que ella organizara los medicamentos. Era un ambiente limpio, con aire acondicionado y una silla ergonómica. ¿Esto es para mí?, preguntó ella, admirada. Solo para ti. Aquí están los medicamentos que compramos por mes. Su función es verificar que todo lo que pedimos haya llegado, separar por categoría y controlar el inventario. Elena se adaptó rápidamente al trabajo. Se mostró extremadamente cuidadosa y organizada, creando un sistema propio de control que impresionó incluso al médico de la empresa. Es mejor que muchos empleados titulados que he tenido, comentó el doctor Alejandro, el médico responsable del consultorio. Nunca he visto un almacén tan bien organizado. Al final de la primera semana, Guillermo llamó a Elena para conversar en su oficina. ¿Cómo se siente aquí? Muy bien, señor Guillermo. No creía que pudiera tener un trabajo tan digno a mi edad. Usted se lo merece y mucho más. A propósito, necesito contarle algo sobre su antigua situación en la farmacia. Guillermo había hecho una investigación discreta sobre los precios que manejaba la farmacia San Judas Tadeo. Descubrió que Sergio cobraba por los medicamentos para la hipertensión el doble de su valor de mercado. Elena, el remedio que usted compra desde hace 15 años costaba, en esa época, 22 pesos en cualquier farmacia. Sergio cobraba 62. ¿Cómo es eso? Se aprovechaba de los clientes mayores que no comparaban precios, principalmente de aquellos que ya tenían la costumbre de comprar siempre en el mismo lugar. Elena se quedó en silencio por unos minutos, procesando la información. ¿Quiere decir que estaba pagando casi 3 veces más? Exactamente, y no era solo usted. Descubrí que hacía esto con varios clientes mayores del barrio. ¿Pero por qué? La farmacia siempre tuvo buen movimiento. Pura avaricia. Sabía que ustedes no iban a comparar precios en otros lugares. Elena se sintió humillada y traicionada. Había confiado en Sergio durante años, creyendo que ofrecía precios justos. ¿Y ahora? ¿Voy a tener que buscar otra farmacia? No tiene que preocuparse por eso. La empresa va a proporcionar todos los medicamentos que usted necesite. Es un beneficio para los empleados. Esa noche, Elena les contó a sus nietos sobre el descubrimiento de los precios abusivos. Mateo se puso furioso. Abuela, usted podía haber comprado ese remedio por mucho menos en cualquier lugar. ¿Cómo iba a saberlo? Siempre compré en la farmacia del barrio. Vamos a demandarlo, dijo Sebastián indignado. No, hijo, las demandas cuestan dinero y nos desgastan. Lo importante es que ahora sé la verdad. Mateo, que estudiaba medicina, decidió investigar más sobre las prácticas de Sergio. Habló con compañeros de la universidad cuyos padres eran médicos y descubrió que varios ya habían recibido quejas sobre precios abusivos en la farmacia San Judas Tadeo. Abuela,
Descubrí que Sergio es conocido por cobrar caro a los pacientes más sencillos, relató Mateo. Hay médicos que incluso evitan mandar recetas a su farmacia. Eso es muy triste, comentó Elena. Su madre era una persona tan buena. Guillermo, por su parte, comenzó a elaborar un plan para abrir una farmacia popular en la colonia Zaragoza. Quería ofrecer medicamentos a precios justos para la comunidad necesitada de la región. Habló con el doctor Alejandro sobre la idea. Es viable desde el punto de vista social y financiero, evaluó el médico. Esa región tiene muchos adultos mayores que necesitan medicamentos de forma continua. Una farmacia popular haría mucho bien allí. ¿Y usted aceptaría ser el farmacéutico responsable? Por supuesto, siempre quise trabajar con medicina social. Guillermo comenzó a buscar un local comercial en la colonia Zaragoza. Encontró un espacio pequeño, pero bien ubicado, a 2 cuadras de la casa donde Elena vivía antes de mudarse. Mientras tanto, Sergio comenzó a notar una caída en el movimiento de la farmacia. Varios clientes antiguos habían dejado de frecuentar el establecimiento y no entendía el motivo. «Mamá, no has estado hablando con las antiguas amigas del barrio, ¿verdad?», le preguntó a Beatriz durante la cena. «¿Por qué preguntas? El movimiento de la farmacia ha disminuido. Creo que alguien está esparciendo historias falsas sobre mí». «¿Qué tipo de historias?». «No sé. Tal vez diciendo que cobro caro esas cosas». Beatriz se quedó en silencio. Después de la visita de Elena, había comenzado a cuestionar algunas actitudes de su hijo. «Sergio, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro, mamá». «¿Por qué nunca quisiste que mantuviera contacto con Elena?». Sergio se molestó. «Ya hablamos de esto. Ahora necesitas convivir con personas de tu nivel social». «¿Y cuál es mi nivel social?». «Eres la madre de un farmacéutico próspero. No necesitas mezclarte con empleadas domésticas. Elena no es solamente una empleada doméstica. Es una persona que nos ayudó cuando más lo necesitábamos». «Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Las cosas cambiaron. Para nosotros cambiaron para bien. Pero, ¿y para ella? ¿No deberíamos retribuir la bondad que recibimos?». Sergio se levantó de la mesa, claramente incómodo con la conversación. «Mamá, te estás poniendo sentimental. El pasado es pasado». Beatriz se quedó sola en la cocina, reflexionando sobre las palabras de su hijo. Por primera vez, comenzó a cuestionar si realmente había criado a un buen hombre. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El miércoles de la semana siguiente, Guillermo recibió una llamada inesperada. Era Beatriz, que había conseguido su número a través de Elena. «Señor Guillermo, necesito hablar con usted urgentemente». «Claro, doña Beatriz, ¿qué pasó?». «Se trata de mi hijo. Descubrí algo terrible». Quedaron de verse en una plaza de Costa de Oro, lejos de la casa donde Beatriz vivía con Sergio. «Ayer estaba organizando unos papeles viejos y encontré esto», dijo ella, entregándole a Guillermo una carpeta con documentos. Eran recibos de medicamentos comprados por Beatriz a lo largo de los años. Guillermo revisó los precios y quedó horrorizado. Sergio le cobraba a su propia madre precios por encima del mercado. «Doña Beatriz, ¿sabía usted que estaba pagando caro por estos medicamentos?». «No, siempre confié en Sergio. Él decía que me compraba los mejores productos. Estos precios están al menos 40% por encima de lo normal». Beatriz comenzó a llorar. «Me estaba robando, ¿verdad?». «Lamentablemente, sí. Y si hace esto conmigo, que soy su madre, me imagino lo que hace con los demás clientes». Guillermo le contó a Beatriz sobre los precios abusivos que les cobró a Elena y a otros clientes mayores. Ella quedó devastada. «Crié un monstruo», murmuró ella. «¿Cómo fue que mi hijo se convirtió en una persona así?». A veces el éxito cambia a las personas para mal, sobre todo cuando olvidan de dónde vienen. «Necesito hacer algo. No puedo dejar que siga perjudicando a personas inocentes». «¿Qué tienes en mente?». «Aún no lo sé, pero necesito actuar». Guillermo se dio cuenta de que Beatriz estaba genuinamente arrepentida por las actitudes de su hijo y dispuesta a tomar medidas para corregirlas. «Doña Beatriz, ¿puedo hacerle una propuesta?».
¿Cuál? Estoy planeando abrir una farmacia popular en la colonia Zaragoza. ¿Qué tal si usted fuera mi socia minoritaria? ¿Yo? Pero no entiendo nada de negocios. No necesita entender. Solo necesito su conocimiento sobre la comunidad local y su credibilidad con los vecinos antiguos. Beatriz se quedó pensativa por unos minutos. ¿Y mi hijo? Se va a poner furioso. Doña Beatriz, usted tiene 72 años. No debería estar viviendo con miedo de que su propio hijo se enoje. Esa frase tocó profundamente a Beatriz. Se dio cuenta de que se había convertido en prisionera en su propia casa, dependiente de la aprobación de su hijo para todo. «Acepto su propuesta», dijo ella decidida. «Es hora de hacer lo correcto». Esa noche, Beatriz llegó a casa y encontró a Sergio viendo la televisión en la sala. «Sergio, necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, mamá?» «Sobre los precios que cobras en la farmacia». Sergio dejó de prestar atención a la tele. «¿Qué pasa con los precios?» «Descubrí que cobras más caro de lo que deberías, hasta a mí». «Mamá, el negocio es el negocio. Tengo costos altos que mantener». «¿Costos altos?» «Sergio, vives en una casa cuyo predial yo pago, usas un auto que ayudé a comprar, y aún así robas dinero de ancianos necesitados». «No estoy robando a nadie. Estoy cobrando el precio del mercado». «Mentira. Investigué en otras farmacias. Cobras por lo menos 40% más». Sergio se levantó molesto. ¿Quién le está metiendo esas ideas en la cabeza? «Helena, nadie tiene que meterme ideas. Tengo ojos para ver y cabeza para pensar». «Madre, usted no entiende cómo funciona el comercio». «Lo entiendo perfectamente. Y también entiendo que te convertiste en una persona codiciosa y sin escrúpulos». Sergio se puso rojo de coraje. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Después de todo lo que he hecho por usted, ¿qué has hecho por mí? Traerme a tu casa y convertirme en una prisionera, impedirme ver a mis amigos, hacerme pagar caro por los propios medicamentos que necesito. Le di una vida mejor. Una vida mejor es tener dignidad, Sergio. Es poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Olvidaste por completo quién eras y de dónde venías». Sergio salió de la casa dando un portazo. Beatriz se quedó sola, pero por primera vez en años se sintió libre para tomar sus propias decisiones. El jueves, Guillermo presentó a Beatriz con el doctor Alejandro y comenzaron a planear la farmacia popular. Eligieron el nombre Farmacia La Esperanza y definieron que ofrecerían medicamentos con hasta 50% de descuento para la comunidad necesitada. «Quiero que Helena sea la gerente administrativa», sugirió Guillermo. «¿Pero ella tiene experiencia para eso?», preguntó el doctor Alejandro. «Tiene algo mucho más importante: honestidad y conocimiento de la comunidad». Beatriz estuvo completamente de acuerdo. Helena siempre tuvo cabeza para los negocios. Cuando éramos jóvenes, ella ayudaba a su madre en una pequeña tienda de abarrotes y siempre hacía las cuentas exactas. Decidieron que la farmacia se inauguraría en un mes. Guillermo se encargaría de la inversión inicial. El doctor Alejandro sería el farmacéutico responsable. Beatriz haría el vínculo con la comunidad y Helena sería la gerente. Mientras tanto, Sergio intentaba entender por qué el movimiento de su farmacia seguía cayendo. Algunos clientes antiguos habían llegado a cuestionar los precios, comparándolos con otras farmacias de la región. El sábado por la mañana, decidió visitar algunas farmacias de la competencia para verificar los precios. Le incomodó comprobar que realmente cobraba mucho más caro que los otros establecimientos, pero en lugar de reducir los precios, decidió aumentarlos aún más, justificando que ofrecía atención diferenciada y productos de calidad superior. La actitud de Sergio causó un efecto contrario al deseado. Más clientes dejaron de frecuentar la farmacia y algunos llegaron a quejarse públicamente de los precios abusivos. Doña Guadalupe, la vecina antigua de la colonia Zaragoza, fue una de las que más se manifestó. «Ese muchacho perdió completamente la vergüenza», comentó con otras señoras del barrio.
cobra el doble del precio de todos y todavía quiere que le agradezcamos. La noticia sobre la futura apertura de la farmacia La Esperanza comenzó a esparcirse por el barrio. La gente se emocionó con la perspectiva de tener medicamentos más baratos cerca de casa. Sergio se enteró de la novedad a través de un proveedor y se preocupó. Una farmacia popular en el barrio donde había crecido podría perjudicar seriamente sus negocios. ¿Quién está detrás de esa farmacia?, le preguntó al proveedor. No sé bien. Escuché hablar de un empresario de la construcción que está invirtiendo en el área social. Sergio inmediatamente sospechó de Guillermo, pero no estaba seguro. Decidió que necesitaba descubrir más detalles. El domingo fue a la colonia Zaragoza a investigar. Encontró el local comercial que estaba siendo remodelado y conversó con algunos vecinos. ¿De verdad va a ser una farmacia popular?, le preguntó a una residente. Sí, la señora Beatriz, que vivía aquí antes, está involucrada en el proyecto. Ella conoce a todo el mundo del barrio. Sergio se quedó helado al escuchar el nombre de su madre. ¿Doña Beatriz? ¿Qué doña Beatriz? La madre del farmacéutico de la farmacia San Judas Tadeo. Una señora muy buena que siempre ayudó a todo el mundo. Sergio volvió a casa furioso y confrontó a su madre. Mamá, ¿es cierto que usted está involucrada en una farmacia en la colonia Zaragoza? Beatriz estaba preparada para esa conversación. Es cierto, sí. ¿Cómo puede hacerme algo así? Es mi competencia. No es tu competencia. Es una alternativa para las personas que no pueden pagar los precios que tú cobras. Yo tengo costos altos. Deja de mentir, Sergio. Cobras caro porque eres codicioso. Punto final. ¿Y quién está financiando esa farmacia? El señor Guillermo Estrada, ese empresario que conociste. Lo sabía. Ese hombre apareció en mi farmacia con segundas intenciones. Sus intenciones son muy nobles. Quiere ayudar a la comunidad necesitada. ¿Y usted me va a traicionar por un extraño? No estoy traicionando a nadie. Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, retribuyendo la bondad que recibí. Sergio salió de casa nuevamente, esta vez decidido a tomar medidas más drásticas. El lunes buscó a un abogado para saber si podía impedir la apertura de la farmacia competidora. El abogado le explicó que no había impedimento legal, siempre y cuando todos los permisos estuvieran en regla. Puedo intentar una demanda alegando competencia desleal, pero sería difícil de probar, dijo el abogado. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Puede asociarse con un competidor? Ella es una persona adulta y capaz. Tiene derecho de hacer negocios con quien quiera. Sergio salió de la oficina del abogado aún más irritado. Se dio cuenta de que no tenía recursos legales para impedir la farmacia competidora. Durante la semana, intentó varias estrategias para recuperar los clientes perdidos. Puso un letrero ofreciendo precios promocionales, pero incluso con descuento, sus medicamentos seguían siendo más caros que los de la competencia. También intentó hacer una campaña difamatoria contra la futura farmacia La Esperanza, diciendo que sería una farmacia de traspatio que vendería medicamentos caducados. Pero la estrategia le salió por la culata. Los vecinos del barrio conocían bien a Beatriz y confiaban en ella. Los intentos de difamación solo reforzaron la reputación negativa de Sergio. El viernes de esa semana, Guillermo decidió hacer un último intento de conversación civilizada con Sergio. Fue a la farmacia en el horario de menor afluencia. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué quieres aquí? Conversar. Como hombres adultos y civilizados, no tengo nada que hablar con alguien que está tratando de quebrarme. No estoy tratando de quebrar a nadie. Estoy ofreciendo una alternativa para la comunidad. Una alternativa que va a quitarme a mis clientes. ¿Tus clientes o tus víctimas? Sergio apretó los puños. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Yo no usé esa palabra, pero cobras 60% más que el precio de mercado. ¿Cómo le llamas a eso? Le llamo estrategia comercial, y yo lo llamo abuso contra adultos mayores vulnerables. Sal de mi farmacia antes de que llame a seguridad. Guillermo salió, convencido de que Sergio estaba más allá de cualquier posibilidad de redención. Algunas personas eran simplemente incapaces de reconocer sus errores. El día de la inauguración de la farmacia La Esperanza,
asistieron más de 100 personas del barrio. Guillermo había organizado una fiesta sencilla, con botanas y refrescos para toda la comunidad. Elena estaba emocionada al cortar el listón inaugural junto a Beatriz. «Nunca imaginé que algún día sería gerente de una farmacia», dijo ella a los presentes. «Te mereces esto y mucho más», respondió Beatriz abrazando a su amiga. El doctor Alejandro explicó a la comunidad cómo funcionaría el sistema de precios populares y atención diferenciada para adultos mayores y personas de bajos ingresos. Aquí encontrarán no solo medicamentos baratos, sino también orientación sobre cómo usarlos correctamente, dijo él. Mateo Reyes y Sebastián Reyes ayudaron en la organización de la fiesta, orgullosos de ver a su abuela siendo reconocida y valorada. «La abuela está radiante», comentó Mateo. «Hacía años que no la veía tan feliz». «Es bueno saber que todavía existe gente buena en el mundo», respondió Sebastián mirando a Guillermo. Durante la fiesta, varias personas comentaron sobre los precios abusivos de la farmacia San Judas Tadeo y lo felices que estaban de tener una alternativa. Doña Guadalupe fue una de las más entusiasmadas. «Finalmente puedo comprar mis medicamentos sin tener que elegir entre la medicina y la comida», dijo ella. Sergio observó la fiesta desde lejos, escondido en su auto. Veía a decenas de personas que antes eran sus clientes celebrando la apertura de la farmacia competidora. Cuando volvió a casa encontró a su madre arreglando sus cosas. «¿Qué estás haciendo?» «Me estoy mudando», respondió Beatriz con calma. «¿A dónde?» «Me voy a vivir con Elena. Me ofreció una parte del departamento que está rentando con el dinero de su nuevo empleo». «Madre, ¿ha perdido el juicio? ¿Va a salir de una casa cómoda para vivir en un departamento pequeño?» «Voy a vivir con dignidad, Sergio. Voy a vivir con una persona que me respeta y me valora». «¿Y yo no la respeto?» «Me tratas como a una niña incapaz. Controlas mi vida, eliges a mis amigos, hasta me cobras caro los medicamentos que necesito». Sergio intentó una última estrategia. «Madre, si usted sale de casa me voy a quedar solo. No es eso lo que una madre hace con un hijo. Un hijo tampoco hace lo que tú hiciste conmigo. Y principalmente no hace lo que hiciste con Elena». «¿Qué hice con Elena?» «Olvidaste por completo la bondad que ella tuvo con nuestra familia. La trataste como si fuera una extraña cualquiera. Madre, no me llames madre. Una madre merece respeto y tú no me respetas. Así como no respetas a nadie que consideras inferior a ti». Beatriz terminó de arreglar sus cosas y salió de casa, dejando a Sergio solo con sus pensamientos. En los primeros días después de la mudanza de Beatriz, Sergio intentó continuar con su rutina normal, pero la farmacia estaba cada vez más vacía y empezó a tener dificultades financieras. Muchos clientes habían migrado a la farmacia La Esperanza, donde encontraban no solo mejores precios, sino también una atención más humana y respetuosa. El doctor Alejandro había implementado un sistema donde los adultos mayores recibían orientación gratuita sobre sus medicamentos, algo que Sergio nunca había ofrecido. Elena demostró ser una excelente gerente. Conocía por nombre a todos los clientes habituales y se aseguraba de preguntar por la salud de cada uno. «¿Cómo está la presión, don Francisco?», le preguntaba a un señor que compraba medicamentos semanalmente. «Mejor, doña Elena. Y la medicina aquí cuesta la mitad de lo que pagaba antes». Beatriz se adaptó rápidamente a la nueva vida. Compartir el departamento con Elena trajo de vuelta la amistad que habían perdido por las interferencias de Sergio. «Estoy muy feliz aquí», le dijo a Guillermo, quien hacía visitas regulares para dar seguimiento al avance de la farmacia. «¿Y cómo está tu hijo?» «No hemos hablado. Está enojado conmigo, pero no me arrepiento de la decisión que tomé». Guillermo notó que Beatriz había recuperado su dignidad y autoestima. Estaba más alegre y participativa, involucrándose activamente en la gestión de la farmacia. Después de un mes de funcionamiento, la farmacia La Esperanza ya era un éxito absoluto. Atendía un promedio de 200 clientes por semana y se había convertido en un punto de encuentro de la comunidad. Sergio, por otro lado, estaba pasando por serias dificultades. Con la pérdida de clientes, ya no podía mantener los altos costos de su farmacia.
Tuvo que despedir a un empleado y reducir el horario de atención. Aún así, las cuentas seguían apretadas. Una noche de jueves decidió visitar la farmacia La Esperanza para ver de cerca cómo funcionaba la competencia. Llegó a la hora del cierre y observó a Elena organizando los medicamentos para el día siguiente. Ella trabajaba con cuidado y atención, revisando cada artículo 2 veces. Beatriz estaba en el mostrador, anotando pedidos de clientes que no encontraron algunos medicamentos específicos. «Mañana temprano llega el stock nuevo, doña Marta», le decía a una clienta. «Puede pasar por aquí después de las 9 que su medicamento estará apartado». Sergio observó la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía coraje al ver a su madre trabajando en una farmacia de la competencia. Por otro, no podía negar que parecían felices y realizadas. Cuando Elena salió de la farmacia, Sergio se acercó a ella. «Buenas noches, Elena». Ella se asustó al verlo. «Sergio, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo». «¿Sobre qué?» Sobre nuestra situación». Elena cruzó los brazos, esperando a que continuara. Yo quería decir que quizás fui muy duro contigo en la farmacia». «¿Muy duro?» «Sergio, me humillaste. Me trataste como si fuera una mendiga. Lo sé. Y me arrepiento». Elena estudió su rostro tratando de decidir si era sincero. «¿Por qué te estás arrepintiendo ahora? ¿Porque tu farmacia está vacía?» Sergio bajó la mirada. «Quizás. Al menos estás siendo honesto». «Elena, sé que ayudaste mucho a mi familia cuando yo era niño. Mi madre me contó algunas historias». «¿Tu madre te contó?» Pensé que no las creías. Yo no quería recordar aquellos tiempos difíciles». «¿Y por qué no?» Porque sentía vergüenza. Vergüenza de haber sido pobre, de haber necesitado ayuda». Elena suspiró. «Sergio, no hay ninguna vergüenza en ser pobre o en necesitar ayuda. La vergüenza está en olvidar a quien nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Lo sé ahora. ¿De verdad lo sabes? ¿O solo lo dices porque quieres que convenza a tu madre de volver a casa?» Sergio se quedó en silencio por unos segundos. «Quizás sea un poco de las dos cosas. Al menos sigues siendo honesto». «Elena, ¿qué puedo hacer para arreglar las cosas?» «No sé si se puedan arreglar, Sergio. Algunas cosas, cuando se rompen, ya no pegan. ¿Pero puedo intentarlo?» «Puedes, pero vas a tener que empezar cambiando completamente tu actitud. Con tu madre, conmigo, con tus clientes, con todos». «¿Cómo?» «Eso lo vas a tener que descubrir tú solo. Nadie puede enseñarle carácter a una persona adulta». Elena se despidió y se fue, dejando a Sergio solo con sus pensamientos. Durante el fin de semana, Sergio reflexionó mucho sobre la conversación. Se dio cuenta de que había pasado años construyendo una imagen falsa de sí mismo, tratando de borrar sus orígenes humildes. El lunes tomó una decisión. Fue a la farmacia La Esperanza y pidió hablar con Guillermo. «¿Qué quieres?», preguntó Guillermo desconfiado. «Quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero venderte mi farmacia». Guillermo se sorprendió. «¿Por qué?» «Porque ya no puedo mantener el negocio. Y porque quizás sea hora de admitir que ustedes están haciendo el trabajo correcto». «¿Y qué piensas hacer después?» «Aún no sé. Quizás trabajar para ustedes, si aceptan». Guillermo habló con el doctor Alejandro y Beatriz sobre la propuesta. Todos desconfiaron de las verdaderas intenciones de Sergio. «Puede ser una trampa», dijo el doctor Alejandro. «O puede ser que realmente haya reconocido sus errores», señaló Beatriz. «¿Qué opinas, doña Elena?», preguntó Guillermo. «Creo que está desesperado, pero quizás eso sea bueno. A veces uno solo aprende cuando toca fondo». Decidieron aceptar la propuesta, pero con condiciones claras. Sergio vendería la farmacia a un precio justo, pero trabajaría como empleado por un periodo de prueba de 6 meses. «Durante esos 6 meses vas a aprender cómo se atiende a los clientes con respeto», dijo Guillermo. «Si demuestras un cambio real, podremos pensar en una asociación futura». Sergio aceptó todas las condiciones. Estaba realmente dispuesto a cambiar. En el primer día de trabajo en la nueva estructura, Sergio se presentó humildemente ante Elena. «Buenos días, doña Elena.
Estoy aquí para aprender. Buenos días, Sergio. Primera lección. Aquí tratamos a todos los clientes con el mismo respeto, sin importar cuánto dinero tengan. Entendido. Segunda lección. El precio justo no es un favor, es una obligación. Entendido. Tercera lección. Cuando alguien nos ayuda, nunca lo olvidamos. Sergio la miró a los ojos. Esa lección ya la aprendí, doña Elena. Un poco tarde, pero la aprendí. Durante los primeros meses, Sergio trabajó duro para demostrar que había cambiado. Atendía a los clientes con paciencia, ofrecía orientación sobre medicamentos e incluso ayudaba a los adultos mayores a organizar sus horarios de medicinas. Beatriz observaba todo con cierta desconfianza, pero gradualmente comenzó a notar cambios genuinos en el comportamiento de su hijo. «Parece diferente», comentó con Elena. «Ciertamente lo parece, pero veamos si es duradero». Poco a poco, Sergio fue recuperando la confianza de su madre y de la comunidad. Comenzó a frecuentar la casa de Elena los fines de semana, conversando con Mateo y Sebastián sobre medicina y estudios. «¿Recuerdas cuando solíamos jugar juntos?», le preguntó a Mateo, refiriéndose a la época en que el padre de Mateo, que era hermano de Claudia, aún estaba presente. «Sí, lo recuerdo. Tú me enseñaste a andar en bicicleta». «Eran tiempos más simples», suspiró Sergio. «Era más feliz siendo pobre y honesto que siendo rico y deshonesto». 6 meses después, Guillermo, el doctor, Alejandro, Beatriz y Elena se reunieron para evaluar el desempeño de Sergio. «Él sí cambió», admitió Elena. «Está tratando a todos con respeto y dedicación. Los clientes lo aprecian», agregó el doctor Alejandro. «Varias personas han elogiado su atención. Y como madre puedo decir que estoy orgullosa del hombre en el que se está convirtiendo nuevamente», dijo Beatriz emocionada. Guillermo decidió ofrecerle a Sergio una sociedad minoritaria en la farmacia, con la condición de que continuara siguiendo los principios de precio justo y atención humanizada. «Acepto», dijo Sergio. «Y quiero aprovechar para pedir disculpas públicamente por cómo actué en el pasado». En la fiesta del primer aniversario de la farmacia La Esperanza, Sergio dio un discurso emotivo para toda la comunidad. «Quiero pedir perdón a todos los que traté mal en el pasado, especialmente a doña Elena, que me ayudó cuando era niño y recibió ingratitud a cambio», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Y quiero agradecer al señor Guillermo, al doctor Alejandro, y principalmente a las 2 mujeres más importantes de mi vida, mi madre Beatriz y mi segunda madre, Elena». Elena se levantó y abrazó a Sergio frente a todos. «Lo importante no es el error que uno comete, sino la valentía de reconocerlo y corregirlo», dijo ella. La fiesta terminó con toda la comunidad celebrando no solo el éxito de la farmacia, sino también la transformación de Sergio y la reunión de la familia. Mateo se graduó en medicina y fue a trabajar a la farmacia como médico de guardia. Sebastián consiguió una beca para estudiar ingeniería. Beatriz volvió a vivir con Sergio, pero ahora en una relación de respeto mutuo. Guillermo se convirtió en una figura respetada en el barrio, no solo por los negocios, sino por la capacidad de ver el potencial de las personas y dar segundas oportunidades. Elena continuó como gerente de la farmacia, pero ahora con el título de supervisora general, reconociendo su importancia en la transformación de toda aquella historia. La farmacia La Esperanza se convirtió en un referente en la región, no solo por los precios justos, sino por la atención humanizada y por la historia de redención que representaba. 2 años después de la inauguración, abrieron una segunda sucursal en la colonia Boca del Río, siguiendo el mismo modelo de precios populares y atención diferenciada. Sergio, ahora completamente transformado, fue elegido para gestionar la nueva sucursal. El día de la inauguración, se empeñó en invitar personalmente a cada cliente antiguo que había maltratado, pidiéndoles una nueva oportunidad. La historia de la farmacia La Esperanza se extendió por la ciudad y llegó hasta los periódicos locales. Se convirtió en ejemplo de cómo los negocios pueden ser lucrativos sin explotar a los más vulnerables. Guillermo, que había empezado todo como un simple gesto de bondad, se vio transformado también.
Descubrió que ayudar a las personas era mucho más gratificante que simplemente acumular riqueza. Nunca imaginé que una decisión simple de ayudar a una señora en una farmacia pudiera cambiar tantas vidas, comentó en una entrevista para el periódico local. ¿Incluyendo la suya propia?, preguntó la reportera. Sobre todo la mía propia. Descubrí que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que causamos en la vida de las personas. Elena, a los 73 años, se convirtió en una pequeña celebridad local. Varias veces fue invitada a dar charlas sobre la tercera edad activa y la superación de dificultades. El secreto es nunca dejar de creer en las personas, decía siempre. Incluso cuando nos decepcionan, debemos darles una nueva oportunidad, porque todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Sergio se transformó por completo. De farmacéutico codicioso y arrogante, se convirtió en un empresario social respetado. Creó un programa de medicamentos gratuitos para familias en situación de extrema pobreza. Mi mayor arrepentimiento es haber tardado tanto en reconocer mis errores, dijo en una charla para jóvenes empresarios. Casi pierdo a mi madre, mi dignidad y mi paz interior por culpa de la codicia. Beatriz, a los 75 años, estaba más activa que nunca. Además de trabajar en la farmacia, creó un grupo de apoyo para los adultos mayores del barrio, organizando actividades culturales y sociales. La edad es solo un número, solía decir. Lo que importa es tener un propósito y personas que nos amen de verdad. Los nietos de Elena se graduaron y construyeron sus carreras. Mateo abrió una clínica popular en el barrio, ofreciendo consultas a precios accesibles. Sebastián se convirtió en ingeniero y empezó a desarrollar proyectos de vivienda para familias de bajos ingresos. Todo lo que somos hoy se lo debemos a nuestra abuela, dijo Mateo en un homenaje que le hicieron a Elena el día de su cumpleaños número 75. Ella nos enseñó que la verdadera riqueza está en el amor y el respeto que dedicamos a las personas. La farmacia La Esperanza siguió creciendo y se convirtió en una cadena de 5 sucursales repartidas por la costa de Veracruz. Todas seguían los mismos principios de precio justo, atención humanizada y responsabilidad social. Guillermo creó una fundación para apoyar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, recordando siempre que todo comenzó con un encuentro casual en una farmacia en Veracruz. Si cada persona que tiene los medios ayudara al menos a una que lo necesita, el mundo sería muy diferente, reflexionaba cada vez que contaba su historia. Elena se jubiló a los 80 años, pero siguió frecuentando la farmacia a diario, ahora como consultora vitalicia y madrina oficial de todas las sucursales. El día de su jubilación, recibió un emotivo homenaje de toda la comunidad. Cientos de personas que habían sido beneficiadas por su trabajo y su ejemplo asistieron a la fiesta. Doña Elena nos enseñó que la dignidad no depende del dinero que tenemos, sino del carácter que construimos, dijo el alcalde de Veracruz, quien se empeñó en estar presente. Sergio, ahora con 55 años, era un hombre completamente diferente de aquel que había humillado a Elena años atrás. Se casó con una enfermera que conoció en una de las clínicas sociales y se convirtió en padre de gemelos. Quiero criar a mis hijos con los valores que aprendí demasiado tarde, decía. Quiero que crezcan sabiendo que el verdadero éxito se mide por la bondad que esparcimos por el mundo. La historia de la transformación de Sergio se convirtió en un libro, escrito por un periodista local. El título era Nunca es tarde para recomenzar, la historia de la farmacia La Esperanza. Esta historia prueba que las personas pueden cambiar cuando reconocen sus errores y se disponen a trabajar para corregirlos, escribió el autor en la introducción. Beatriz Valenzuela vivió hasta los 87 años, siempre lúcida y activa. En sus últimos años se dedicó a escribir sus memorias, incluyendo la historia completa de la amistad con Elena Reyes y la transformación de su hijo. Quiero que las futuras generaciones sepan que la bondad siempre vence al final, decía ella. Puede tardar, puede ser difícil,
Pero la bondad siempre encuentra la manera de triunfar. Guillermo Estrada expandió sus negocios, pero nunca olvidó los principios que aprendió de Elena Reyes. Todas sus empresas seguían políticas de responsabilidad social y precios justos. La ganancia es importante, pero no puede ser el único objetivo, explicaba él a los jóvenes empresarios. Tenemos la responsabilidad de usar nuestro éxito para hacer del mundo un lugar mejor. El doctor Alejandro se convirtió en una referencia en medicina social, desarrollando proyectos innovadores de atención comunitaria. Siempre atribuía parte de su éxito a la experiencia en la farmacia La Esperanza. Aprendí que la medicina no es solo tratar enfermedades, es cuidar de las personas, decía él, y las personas necesitan ser tratadas con dignidad y respeto, siempre. Fin de la historia. ¿Y usted, querido escucha, qué le pareció esta historia de transformación y segunda oportunidad? ¿Cree que las personas realmente pueden cambiar cuando reconocen sus errores? Deje su opinión en los comentarios y cuéntenos cuál parte de la historia tocó más su corazón. Si le gustó, no olvide dejar su like y principalmente suscribirse al canal para no perderse otras historias conmovedoras como esta. Muchas gracias por su compañía.